Pues tenemos el mismo proceso que ayer, pero ayer habíamos supuesto que era diabático, ¿no? ¿Qué pasa si ya no, bueno, si ahora ya no es adiabático? Pues existe una transferencia de calor, es decir, un flujo de calor, como lo tengo aquí, Q mayúscula de T, hacia el medio ambiente, ¿no? Claro, siguiendo las leyes termodinámicas, la segunda ley termodinámica, pues el flujo de calor siempre va a ir de más a menos, ¿no? Y en este caso, pues se considera una temperatura de medio circundante o temperatura ambiente. Ahí muy importante definir el subíndice S, T subíndice S no es de la frecuencia S, es de surround, ¿no? De circundante. Entonces, en este caso, pues ya existe una transferencia de calor hacia el medio ambiente. En este caso, pues se podría definir un términos de pérdida de calor, ¿no? Puede ser al revés, claro, puede ser que más bien del medio ambiente o de otra fuente externa hacia el proceso se tenga un, un calor añadido. Aquí no, aquí es una pérdida. Entonces, ¿cómo sería aquí nuestro modelado, Inges? Pues igual que el de ayer, ¿no? Considerando únicamente esta Q mayúscula de T, que es el flujo de calor, pues como una salida, ¿no? Entonces sería, si recordamos ayer, sería el flujo por la densidad, por capacidad calorífica a presión constante, por la variable temperatura de entrada, ajá, menos el flujo, ahora la energía que sale, ¿no? Por la densidad, capacidad calorífica a presión constante, por la temperatura de salida, ¿m? Y aquí sería menos, ¿no? Porque estamos hablando de una pérdida de calor, una salida de calor de energía, este Q de T, y esto pues es igual al volumen por la densidad, por capacidad calorífica volumen constante, por la variación con respecto al tiempo de la temperatura final, ¿no? ¿Sale? Ese sería ahora mi modelado. Si se dan cuenta, únicamente es considerar esa salida de energía debido a que el tanque, el proceso ya no es adiabático. ¿Okay? Pero bueno, ahora la señal, bueno, perdón, la variable temperatura final, pues estará afectada por, aquí me faltó ponerle TI, ¿no? TI. Estaría afectado por esta temperatura inicial del fluido y también por este flujo de calor que se pierde hacia el medio ambiente a través de la pared del tanque, ¿no? Debido a que no está aislado. Pero bueno, pues es difícil, o es muy, a lo mejor muy abstracto el, el poder estar midiendo o manipulando a mi antojo, porque a fin de cuentas son variables manipuladas, las considero variables manipuladas o condiciones de variables de entrada que yo puedo definir, o funciones de forzamiento más bien, ¿no? Esta temperatura inicial y el flujo de calor serían mis funciones de forzamiento o señales de entrada o variables manipuladas que yo puedo definir a mi antojo para ver cómo se comporta esta temperatura final, ¿no? De la temperatura inicial no hay problema, sí se puede establecer, se puede medir directamente. El flujo de calor que sale, ahí sí no, es complejo, ¿no? Entonces no se hace de manera directa. Sin embargo, este flujo de calor, pues ahora aplicando mis conceptos de transferencia de calor,
pues este flujo de calor Q de T es igual al coeficiente global de transferencia de calor U por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas, la temperatura dentro del fluido, o la mayor, menos la temperatura menor, que sería la del medio circundante, ¿no? Esta diferencia de temperatura, ¿sale? El coeficiente global de transferencia de calor, pues es una propiedad que se obtiene dependiendo de lo que del material que esté considerando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el medio de transferencia de calor aquí? Pues sería la pared del tanque, el material del cual está hecho la pared del tanque, ¿no? Eh, Se considera aquí, digo, es un coeficiente global, pero se calcula, ¿no? O sea, se calcula dependiendo del material del que esté hecho el tanque, dependiendo del espesor, ¿no? Y de otras propiedades como la transmitividad del propio material, etc, etc. Pero bueno, este es un coeficiente que se denomina coeficiente global de transferencia de calor, cuyas unidades son en joules sobre metro cuadrado, Kelvin, segundo, ¿no? ¿Ok? Después, pues viene el área de transferencia de calor, que pues es el área a través del cual se está perdiendo ese calor, se está escapando, por decirlo de alguna forma, ese calor. Aquí lo pongo nada más como una flecha, ¿no? Hacia afuera, pero realmente esta flecha o este calor significa para mí, pues, todo lo que, todo lo que se está escapando a través de la pared del tanque y por lo tanto todo el área del tanque en el cual existe este intercambio de calor entre el fluido y el medio ambiente, pues todo eso sería el área de transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí, pues, área de transferencia de calor, pues se da en metros cuadrados, ¿no? Y bueno, pues la diferencia de temperaturas, ¿no? Considerando que esté en grados Kelvin, pues, y si no está en grados Kelvin hay que hacer la transformación, la conversión, perdón, pero bueno, grados Kelvin. Y entonces de esta manera, pues se dan cuenta, pues a fin de cuentas yo sí tengo un flujo de calor, ¿no? Que es joules por segundo, ¿sale? Entonces ya este modelado, definiéndolo como debe de ser y en términos de las variables, pues que son más fácil de medir, sería el flujo, ¿no? Por la densidad, por capacidad calorífica, presión constante, por la variable, vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiarlo, temperatura inicial. Oh, que la canción. ¿Mm? Menos flujo por la densidad, capacidad calorífica, presión constante, por la temperatura final, menos este flujo de calor que ahora ya sé que es U por A por la diferencia de temperaturas, temperatura mayor que es la del proceso, la final, y la temperatura menor que es la del medio circundante, o el ambiente más bien. Y pues esto, a fin de cuentas, será igual volumen por la densidad, por la capacidad calorífica, volumen constante, por la eh, variación con respecto al tiempo,
de la temperatura final, ¿no? ¿Sale? Este ya sería mi ecuación diferencial y el modelo matemático para este proceso, considerando la transferencia de calor o la pérdida de calor hacia el medio ambiente. ¿Mm? Muy importante aquí, en el ejercicio de ayer no se consideraba la transferencia de calor hacia el medio ambiente, y entonces todos los términos consideraban a la densidad, y ayer pudieron haberme dicho, bueno, pues la densidad, pues a fin de cuentas se termina cancelando. Sí, pero es importante considerarla, ya que estamos hablando de, de- de energía en términos de la temperatura. ¿A qué voy? Este concepto de la capacidad calorífica, presión constante o a volumen constante, si no lo mencioné ayer, pues se define como que está en joules por kilogramo grado centígrado, grado Kelvin, ¿no? Y lo que me indica es la cantidad de energía necesaria para incrementar en un grado centígrado 1 kilogramo de la materia en cuestión, ¿no? Entonces, la capacidad calorífica depende de la cantidad de masa, ¿sí? El problema era que el flujo me lo daban volumétrico, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Entonces, multiplico por la densidad para cambiar volumen a masa y entonces sí ya puedo aplicar el concepto de capacidad calorífica, ¿sale? Muy importante, considerarlo siempre así, ya que al final se eliminen o se cancelen ciertas propiedades físicas debido a la propia matemática, es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, esta parte del flujo de calor no, no considera la densidad. Entonces, si elimina la densidad porque lo hicieron la vez pasada, pues es incorrecto, ¿no? Ahí nada más tengan cuidado porque luego se van con la finta. Ah, se cancela la densidad siempre. Pues no, no es el caso, ¿verdad? Bien, pues de aquí pues podemos pasar ya a, digo, también toda esta ecuación diferencial es lineal, ¿no? Todos términos son lineales, pero recordemos que por conveniencia pues pasamos a variable de desviación. Ya sabemos que hay que restarle el estudio estacionario, pero podemos hacerlo ya de forma directa, ¿no? Ya estamos más grandecitos, ya pasamos el primer departamental, pues yo ya me la sé, ¿no? Y no es este. Entonces ya cambio a variable de desviación, ¿no? Es que aquí ya me estaba adelantando otro paso. Ya cambio a variable de desviación. Bien. Y con esto, pues yo ya puedo definir condiciones iniciales igual a 0. Y entonces ya puedo aplicar la suma de Laplace. Y pues también hago el cambio inmediato, ¿no? Ya, ¿para qué perdemos tanto tiempo si aquí mismo? Claro, aquí recuerden que la diferencial también cambia, ¿no? S, S, de S, S, por S y de S, ¿no? ¿Sale? Ya no lo sabemos, ¿no? Ok, pues ahora por favor, pues hay que obtener la función de transferencia para la temperatura, ¿no? Es decir, la temperatura final, pues a qué va a ser igual, ¿no? Entonces, se dan cuenta, va a depender de dos funciones
de forzamiento, o también llamadas señales de entrada, o variables manipuladas, como quieran llamarlo, que serán la temperatura inicial y la temperatura del medio ambiente T sub índice S, ¿no? Entonces, pues adelante, Inges, desarrollen esto nada más, por favor.
Dijo hasta la función de transferencia, ¿verdad, profesor? Sí, por favor. Muy bien, Jess, ¿cómo les queda? No les debería quedar algo así, ¿no? Es más, ¿no? No, pero menos por menos da más.
Sí, a mí igual me salió más. Sí, es que aquí separas, ¿no? Ujú. No, el menos se va con el menos TDS y ahí se queda. ¿Ya no todo el valor de las constantes, profesor? ¿Cómo? Le había preguntado si había anotado el valor de las constantes, pero ya lo anotó. Ah, ajá, estoy abajo. Las ganancias, ¿no? Sí, perdón. SF es Q. Ok. Sí, así quedaría, ¿no? Pues donde vemos. Entonces, la temperatura final depende de dos funciones de entrada, de forzamiento, que serían TI y TS, ¿no? En el caso de TI, pues su relación con la temperatura final es mediante la ganancia K1. Ajá. Y esta ganancia K1, bueno, todas las características de función de transferencia, pues dependen en su denominador de esta constante que es el flujo por la densidad, por el Cp más U por A, ¿no? De eso, de eso dependen. Eh, pero específicamente la ganancia 1 depende, pues, mayoritariamente de este producto del flujo por la densidad por la capacidad calorífica a presión constante. Para el caso de relación con la temperatura inicial, ¿no? Para el caso de la relación con la temperatura de ambiente, pues va a depender del producto del coeficiente global de transferencia de calor y el área de transferencia de calor. Entonces, mientras mayor sea el tanque, pues mayor área habrá y la relación será también mayor, ¿no? En el caso de la constante de tiempo, bueno, es un tanque, es un proceso, ¿no? Es un primer orden, un retardo, pero que tiene dos entradas y una salida. Perdón, tiene una entrada y dos salidas, ¿no? En el caso, bueno, no, es verdad, me estoy confundiendo. En el proceso tiene una entrada y dos salidas, sí, pero para el control, pues tiene dos entradas que se consideran como señales de forzamiento, ¿m? Y una salida, que sería la temperatura final. Muy importante aquí diferenciar entradas y salidas al proceso y las entradas y salidas para propósitos del control, ¿no? Entonces, físicamente, sí, yo tengo dos salidas y una entrada de calor, en este caso de energía al proceso, sí, pero
ya para el control, con todo esto que desarrollo, mi intención es saber cómo responde esa temperatura final, por lo tanto, esa es mi señal de salida o señal controlada. Y mis variables de entrada, perdón, mi señal de salida, pues sí, y mis variables de entrada o variables manipuladas o de forzamiento son la temperatura inicial y la temperatura de ambiente, ¿no? Por eso digo que para el propósitos del control, o en términos del control, pues para este sistema tiene una salida y dos entradas. ¿Sale? Y bueno, les decía, es un mismo orden, un mismo proceso, un mismo tanque, un mismo retardo de primer orden. Por lo tanto, pues la tau, el tiempo de respuesta, la velocidad o la dinámica del sistema del proceso, pues es el mismo, ¿no? Y este depende, pues, del volumen del líquido, de la densidad y la capacidad que codifica volumen constante, ¿no? Entonces, también dependiendo de la cantidad de volumen del líquido, pues será la velocidad de respuesta del proceso. Y así, claro que es normal, ¿no? Sí tiene un sentido físico. ¿Vale? Ahora, eso lo podemos ver, a lo mejor, también de la siguiente manera. Puedo prescindir de una de las dos entradas para controlar o para ver cómo funciona la temperatura de salida. Recuerden que hicimos una aproximación, bueno, es lineal o se hace lineal y entonces hacemos condiciones iniciales igual a cero, entonces de entrada a ser inicial, perdón, a ser lineal, se puede aplicar el teorema de superposición, ¿no? A lo que voy es que si yo considero que la temperatura ambiente es constante, es decir, T S de T es constante, esto quiere decir que será igual a un valor fijo, ¿no? De ese testado. Por lo tanto, al yo evaluar mi variable de desviación, que es la que estoy trabajando, TS de desviación, por definición yo sé que esto es igual a la variable original menos su punto de operación, ¿no? O su valor constante. ¿Okay? Y bueno, yo entonces definí hace rato, muy importante aquí, que adquiere un valor constante, lo hago constante, por lo tanto aquí sería ese testado menos ese testado, y entonces mi variable ts de t, pues es cero, ¿no? No existe esta variable o función de forzamiento cuando la hago constante. Ajá. Y entonces, pues, la función de fuerza o la función de transferencia quedaría únicamente en términos, pues, es decir, la temperatura final, la temperatura final, pues únicamente depende de K1 sobre tau S más 1 de la función de entrada o de forzamiento de la temperatura inicial, ¿no? Nada más. Caso contrario, bueno, aplico el mismo análisis, ¿no? Las mismas consideraciones. Es decir, que la temperatura inicial la hago constante. Eso quiere decir que adquiere un valor testado matemáticamente, pero bueno, yo sé que es constante. Y entonces, en mi variable de desviación, yo sé que por definición es... Ay, no, perdón. Ah, sí, sí. La variable original menos el punto de operación. Y entonces esto es igual, como yo definí constante, y testado, menos también su valor constante, pues entonces es igual a cero, ¿no?
Entonces, no hay variable, no hay temperatura inicial porque la estoy haciendo constante. Y aplico la misma consideración. En este caso, la temperatura entonces final, pues va a depender únicamente de la función de transferencia que me relaciona esta temperatura con la de medio ambiente. ¿Sí, Inges? ¿Qué es esto? A lo mejor si están, a lo mejor gráficamente lo ven mejor, es decir, haciendo su diagrama a bloques. Y aquí tengo mis señales de forzamiento en variable de desviación. Y aquí tengo la variable de temperatura final. No lo muevan, Inges. Pues aquí es K1, aquí es K2, y aquí es 1 sobre tau S más 1, ¿no? Y entonces lo que les decía, haciendo la temperatura ambiente constante o considerándola como constante, bueno, pues entonces esta trayectoria se cancela. Esta trayectoria se cancela, haciendo que únicamente los efectos de forzamiento o sí, la relación causal sea únicamente mediante la temperatura inicial hacia la temperatura final, ¿no? Por el contrario, si hago o considero la temperatura inicial como constante, bueno, pues igual esto se cancela y la única trayectoria causal o de forzamiento sería a través de la temperatura del medio ambiente, ¿no? Que me afectaría la temperatura final. Y la otra es que pues ninguna de las dos sean constantes y se mantenga tal cual así estaba el diagrama a bloques, ¿no? Y ahí pues la relación causal es mediante dos funciones de forzamiento hacia la temperatura final. Dos temperaturas que me afectan esa temperatura final. ¿Sigues? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Si se dan cuenta, pues Yo sí vamos, tengo una pregunta, profesor. ¿sí? Dígame. Por ejemplo, eso de cuando usamos cuando ya no usamos una de las dos variables, ¿a qué se debe? Disculpen, es que no lo escuché bien. A la consideración que tú hagas, o sea, que tú consideres que la temperatura ambiente es constante o la temperatura inicial es constante. Acuérdate que esas son tus variables de forzamiento, funciones de forzamiento o funciones de entrada o señal de entrada o variable manipulada, ¿ok? Para analizar el comportamiento de la variable controlada, pues las de entrada o las manipuladas, tú les puedes hacer consideraciones como quieras, ¿no? No nada más es que puede que sean constantes, si es constante alguna de ellas, pues se cancela, ¿no?
Entonces, nada más con trayectoria. Y así como también tú las defines como funciones escalón, ¿no? Con una cierta magnitud. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la consideración que tú hagas, de las, pues sí, las consideraciones que tú hagas para tu análisis, ¿no? Gracias, profesor. Ujú. Ok. Entonces decía que, pues, si se dan cuenta, de ayer a hoy, pues lo único que agregamos fue un flujo de calor que sale, ¿no? Es decir, ya no consideramos el proceso como adiabático. Y entonces esto trata de ir agregando cada vez más elementos, más haciendo consideraciones a lo mejor un tanto más reales, ¿no? Y eso va incrementando la elaboración de esto. Pero complejidad tal vez no, porque si tienes las bases, pues nada más agregas un poquito más cada vez y no tienes ningún problema. Por eso es importante que repasen lo que estamos viendo en cada clase, ¿no? Porque la siguiente vez, o no, ahora agrégale una camisa de enfriamiento. Bueno, ahora agrégale que hay una reacción química adentro. Ahora agrégale que sí hay una tubería considerablemente larga a la salida y evalúas el punto no a la salida del tanque, sino una longitud después. Ah, entonces ya hay otras consideraciones que van sumando lo que vamos haciendo. Y esto se aplica, ahorita estamos trabajando procesos térmicos, ¿sí? Pero también después procesos de mezclado, de, de, de concentración, procesos de presión, ¿okay? De nivel. Ajá. Entonces, esto va sumando cada vez más, hijas. Muy bien, pues hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde.